sistema de logueo o un registro sobre todos los movimientos que hay dentro de una topología, o en este caso dentro de la red. Entonces, nuestro ejemplo súper mega sencillo va a ser así. Dos routers, dos switch y nuestras computadorcitas. De este lado ponemos una, de este lado ponemos otra y su servidor. ¿De qué se va a tratar? Nosotros vamos a hacer entonces esta conexión entre las redes mediante IGRP o SPF o RIP, el protocolo que ustedes gusten. Y vamos a hacer que el servidor cree ese registro o almacene esa información de los datos que se mandan de IGRP y tal vez de algún otro protocolo. Ahorita vemos el que guarde cada vez que pasa algún evento sobre esos protocolos que nosotros destinemos. Entonces primero vamos a hacer la conexión. Le voy a decir que de router a router. Luego conectamos las computadoras y el servidor. Y ahí está. Se me ocurre que para esta práctica ocupemos las siguientes direcciones: 192, 168.70.0, tal vez de este lado. Que ocupe de este lado la punto .50 y se me ocurre que aquí en medio la 20.000, diagonal 8. Entonces voy a tratar de hacer la topología más pequeña para poder hacerle zoom y que se visualice mejor. Ahí está. Entonces vamos a configurar primero lo de toda la vida. Configuraríamos estos dos routers y configuraríamos EIGRP para que haya comunicación entre todos. Entonces voy al router del lado izquierdo. Voy a traer la lupita para que se vea mejor. Y nos vamos a la línea de comandos. Entonces dijimos que del lado izquierdo, en la interfaz Fast Ethernet, nos toca la red 50. Por lo tanto, le voy a dar la dirección 50.1. Y le decimos que es un no shutdown. Se levanta nuestra interfaz, ya encendido aquí. Y luego vamos con la serial 000 para conectar los dos routers. Colocamos nuestra IP, que es la 20, y su no shutdown. Aquí no va a levantar hasta que configuremos la del otro lado. Por último, de una vez, vamos a dar lo de IGRP. Entonces le voy a decir router e IGRP, un número el que ustedes gusten. Nada más escríbanlo bien, no como yo. Ahí está. Y colocamos su dirección de red que va a estar registrando, que es la 50.0, con su wildcard. Y la red 20, que también va a estar registrando con su propia wildcard. Y hasta ahí. Entonces colocamos las dos IPs, colocamos lo del router de IGRP y nos vamos a hacer lo mismo del otro lado. Voy al otro router, le decimos que no, le hago zoom. Le voy a decir que aquí le toca la dirección 192.168.70.1. Su máscara de 24, su no shutdown y después la serial. Le vamos a decir que le toca la 20.002 porque la 1 ya la pusimos del otro lado. Y su no shutdown para que encienda. Entonces ahorita ya deberían de encender todas las luces. Ahí está. Nos faltaría nada más aquí lo de IGRP. Entonces le digo router e IGRP, ocupa el mismo ID, el mismo número de identificación y damos de alta las redes. Primero la 70.0 y después la 8. Y ya está. Entonces con eso ya tenemos la primera parte configurada, lo que serían las IPs de IGRP. Creo que hasta ahí no hay nada nuevo. Después vamos a configurar las computadoras. Aquí, por ejemplo, a la del lado derecho, le voy a dar la IP número 10. Le digo que el default gateway va a ser la .1 y
Bueno, aquí sería opcional lo del DNS server. Tenemos un servidor, podríamos colocarle que fuera también DNS, pero para hacerlo un poquito más rápido, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a decir que su servidor es únicamente para el logueo de lo que pasa en el sistema. A la doy la dirección .2 o la que ustedes gusten. Nada más le decimos que la 51 es la del router. Y al servidor le vamos a colocar la dirección 50.100. Aquí también puede ser la que ustedes gusten. Y ya está. Entonces con esto ya debería de haber comunicación. Ahí probamos, probamos. A ver si ya llega hasta acá. Me dice que no. Creo que me equivoqué en algo de IGRP. Es que levantó la serial 8.0 en vez de la 20 en el segundo router. Ah, sí, cierto. ¿Por qué le puse un 8? No lo sé. Gracias, Alex. De nada. Qué bueno que están atentos. Gracias, gracias. Sí, de hecho, ya aquí me dice que ya encontró a su vecino. Entonces, nada más le ponemos el botoncito. Y checamos si hay comunicación. Y ya hay. Perfectísimo. Ahora sí, vamos con el tema que les decía que nada más son como 4 comanditos. Para eso voy a ir a mi router, donde quiero que se registren todos los eventos. Entonces, voy a entrar aquí a este router. ¿Y qué es lo que le vamos a colocar? Como les decía, es un logueo o un login sobre los eventos. Es decir, cuando le mandan un ping, cuando le Puede mandan volver a alguna repetir, actualización de IGRP. creo que se trabó. ¿Se trabó? Ah, claro que sí. Les decía que en este router nosotros vamos a estar pendientes de los eventos que ocurren. Vamos a hacer ese logueo o ese registro de todo lo que pasa ahí. Por ejemplo, cuando le mandamos un ping o cuando pasa alguna actualización de IGRP. Van a ser los dos ejemplos que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles van a ser nuestros comandos? En primer lugar, le voy a decir que va a haber un login y le indico en dónde se va a guardar. En este caso le voy a decir que se guarden todos esos registros que ocurren en mi servidor. Entonces le digo login host y después colocamos la dirección de su servidor. 192.168.50.100, que fue la dirección IP que le pusimos a este servidor de aquí. Ese sería nuestro primer comando. Mejor le hago zoom. Luego le voy a decir que va a ser un login trap debugging. ¿Esto de qué se trata? Le estoy diciendo que atrape todos los paquetes porque vamos a empezar a entrar en modo de depuración. Es decir, que ya esté atento a los eventos que van a suceder en el router. Ahora, con esto ya estamos activando que cualquier cosa que ocurra, que configuremos nosotros, se mande para el servidor en su registro. Hay que indicarle qué tipo de eventos son los que queremos que atrape. Para eso tenemos que regresar al modo privilegiado. Entonces le voy a colocar exit. Aquí se dan cuenta, ya activa el login. Me dice que empezó en el 50-100, que es la dirección de mi servidor. Me pone un puerto que ya activa de forma automática. Y me dice que ya está listo para empezar a reportar todos esos registros que ocurran. Ahora sí, hay que decirle qué protocolos son los que queremos que tome en cuenta. Para eso, en el modo privilegiado, yo tengo el comando debug. Voy a colocar un signo de pregunta para ver qué es lo que podemos atrapar. Y aquí me dice, ok, con debug puedes atrapar la triple autenticación. Esta tengo dudas si la van a ver más adelante, si no también estaría bien verla la otra semana. Es un protocolo también para monitorear las redes. Tenemos algunos otros como IGRP que pueden ver aquí, Frame Relay que también ya lo hicimos, algunos de protocolos IP, IP versión 6, el protocolo punto a punto. Nosotros para atrapar los ping o los mensajes que se le manden al router, el que vamos a ocupar es el de IP. Y el de IP, voy a volver a colocar el signo de pregunta, también tiene varios protocolos o subprotocolos a la vez. Me dice, por ejemplo, que puede atrapar IGRP, ICMP,
de inspecciones, NAT o SPF, de tipo packet, o bueno, de información, RIP o de routing. Entonces yo le voy a decir que entre todos esos, los que quiero atrapar para esta práctica son los de ISMP, que son los pings que le mandamos al router. Entonces ya me dice que empezó el debugueo o el registro en este caso de todos los paquetes que sean de ping. Y listo, esos son los comandos que vamos a ocupar. En sí nada más fueron 3 entonces. Login host para indicar en dónde se van a guardar esos registros. Login trap debugging para comenzar a hacer el debugueo. Y después regresando al modo privilegiado, ya le decimos cuáles son los tipos de paquetes o de protocolos que va a estar atrapando. Ese del login host es el del servidor, ¿no? Así es. Login host es el del servidor. Pero se va a almacenar en qué parte del servidor. Perfecto. Vamos a ver. Es lo mismo que le iba a Entramos al preguntar. servidor. Y en servidor, así como teníamos el protocolo HTTP, DNS, DHCP, etcétera, aquí está el de Syslog. Aquí es donde se está guardando, si se dan cuenta. Aquí lo Oh, tenemos. Ahora, ¿cómo sabemos que el maestro no miente? Porque nada más se le ocurrió a lo mejor que aquí decía Syslog. Vamos a mandar un ping. Yo le voy a decir que de mi computadora de aquí, mando un ping al router. Como es un evento de ISMP, de hecho aquí nos aparece cuando mandamos un mensaje. No sé si lo habías notado. no. No, Y si ya reviso acá, me dice que ya hubo un evento de ISMP. Entonces significa que ya alguien le mandó un ping al router. Inclusive si voy al router, porque aquí se corta mi mensajito, eso por cuestiones del packet tracer. Pero si voy acá, me aparece a quién le mandó, que en este caso es el router, y quién fue el que lo mandó, que es mi computadora, el punto 2. Si yo mando un ping, por ejemplo, de la computadora de hasta acá al router, nuevamente aparece un nuevo registro en el servidor, si se dan cuenta. Y si voy a mi router, también ya me aparece la descripción completa. Me dice, ok, recibí un mensaje. La fuente es el 20001, que ahora es el puerto serial de ese router. Y el destino o el que lo mandó es el 7010, que es la dirección de mi computadora de hasta acá. Entonces ya con eso estamos registrando ahorita los paquetes que se están mandando por ping o por mensaje simple. ¿Vamos yo bien tengo, hasta ahí? yo tengo una duda, profe. A- ¿Qué Adelante, otro Rentería. tipo de qué otro tipo de mensajes son ICMP, aparte de los que manda ahí? ICMP son mensajes de reconocimiento en general. Puede ser cuando mandemos un ping o cuando apenas están dando de alta. Son esos mensajes que mandan prueba de reconocimiento para saber qué dispositivos hay en los diferentes puertos. Oh, ya. Supongamos, si mandamos uno de la laptop 0 a la laptop 1, ¿se guarda también en el servidor? De la laptop 0 a la 1, me parece que no, porque no es el objetivo. A ver, ahí está. No se guarda. Porque como el router no es el objetivo o el destino, en este caso no le toca a él monitorear eso. O sea que solamente se guardan los que van directamente al router. Así es. En el Es- caso de Syslog es para definir a un router en específico. Y supongamos si quisiéramos definir un... Digamos que todo el ping debe de pasar por ambos routers. Si queremos que al mandar ping de una computadora a otra o de una computadora al servidor, que por lo regular se hace así, se guarde en el router, bueno, se guarde en el servidor, vaya. Ah, es que en este caso es cuando entran los otros protocolos que todavía no vemos. Ah, Sería, por ejemplo, el de NAT, que hace un monitoreo general de toda la red. Ese sí revisa todo el tráfico que pasa por el router, no solamente el que está dirigido hacia él. oh, Oh, ya. a la Pero sí, Natalia. pero sí, espero que sí los veamos la otra semanita. Quiero pensar que sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, muchachos? No. ¿Todo chido? Sí. Todo chido. Perfecto. Vamos a hacer la prueba con IGRP, que cuesta un poquito más de trabajo porque está loca. Si recordamos un poco sobre el protocolo IGRP,
él hace actualizaciones cada ciertos segundos o manda mensajes para hacer ese registro de las nuevas redes que se llegan a conectar, de si nada ha cambiado dentro de la topología. Entonces ahorita yo voy a tratar de activar a IGRP, pero lo más seguro es que empiecen a mandar mensaje tras mensaje tras mensaje. Le voy a dar debug. Aquí me aparece IGRP, entonces voy a colocarlo, IGRP. Nuevamente coloco el signo de pregunta y yo lo que quiero atrapar son los paquetes que ocurren. Entonces le digo, ahora vamos a atrapar, aparte de los pings, también los paquetes de IGRP, que eso sí, forzosamente tienen que pasar hacia el router. Entonces ya me dice, ok, voy a atrapar los paquetes de actualizaciones, de saludos, de todo lo que pase por el router. No sé si tuvieron la oportunidad de ver los paquetes de tipo RIP que se llegaban a mandar, que los más comunes eran los de saludo y que de hecho también aquí me aparecen en IGRP. Ese saludo es un pequeño mensaje que se le manda al otro router para decir todavía sigo conectado y tengo esta dirección para que la puedas registrar. Si se dan cuenta es lo que está pasando aquí. Se manda un saludo y se recibe la dirección del otro router de al lado, la 20.002. Entonces aquí le está indicando que del otro lado hay alguien conectado mediante el protocolo IGRP con esa dirección. Si voy a mi servidor, aquí están, todos esos mensajes también se están registrando. Entonces, ahí dependiendo de lo que ustedes gusten, ya son los tipos de mensaje que se van a registrar. Voy a tratar de detenerlo ahora, que sería con el no debug IGRP packets. Ahí está. Ya me dice que se detuvo. Aunque siga mandando mensajes, ustedes no dejen de escribir el comando, no se vayan a espantar porque a medio comando, si se dan cuenta, hizo el corte. Sí. Aquí me mandó el mensaje, pero yo seguí escribiendo y lo tomó completo. Es que Pero sí, molesto. sí es un poquito molesto, pero aquí está. Sería no debug IGRP packets para que se detenga. Y así podrían estar probando con diferentes protocolos ustedes. Si alguien lo llega a configurar con OSPF, podría poner el debug OSPF para poder probarlo. Entonces, dependiendo de los tipos de paquete que quieran filtrar en su router, ya sería el protocolo que estén activando. Ahora, por último, si se dan cuenta o qué pueden observar en este registro del router. Pues que todos los mensajes son IGRP en vez de ICMP. Ah, bueno, los de ICMP, como ya no mandamos ping, quedaron hasta acá abajito. Sí. Además de que envía como el saludo y recibe la dirección después de cada uno, Profe, ¿no? creo que Muy es bien. porque nada más manda a la IP a la 50.1 en vez de a la 70.1, ¿no? Ok, entonces ahí ya checaron dos cosas. Uno, es que como bien dice Alex, hay mensajes tanto de enviar el saludo como de cuando se recibe el saludo ya con la dirección. Otro, el 50.1 es el que tenemos porque es la dirección de nuestro router. Es decir, todos estos eventos ocurren únicamente aquí. El 70.1 recuerden que está de este lado, en la interfaz Fast Ethernet. Por eso no nos registra. Lo que más o menos podríamos checar es que también las fechas todas nos dicen de enero el 1 de enero y si se dan cuenta no avanza o nos registra que todas están ocurriendo en ese momento. Entonces, para que sea un registro correcto en donde se muestre en qué momento está pasando todo, aquí vamos a añadir todavía otros comandos. El primero de ellos se llama clockset, que como se imaginarán es para darle la fecha y hora a nuestro router. Entonces, no sé qué horas son. A ver. Creo que son las 3:04. Sí. Voy a Sí, poner con 0 segundos de julio de... ¿Qué es? 23 23. del 2020. Entonces ya con esto coloqué que el reloj del router ahora empieza a correr a partir de este minuto. Bueno, esta hora con este minuto y con esta fecha. Y ahora hay que decirle que eso lo mande al registro del servidor. Entonces para ese tenemos un comando que se llama service timestamps, que es
No me lo registró. Ah, perdón. Es que este va desde el modo de configuración. Le pongo configure terminal. Ahora sí, service. Timestamps. Log. Datetime. Está bien largo. Luego es msec. Entonces, con este comando yo le estoy diciendo, ahora también en tu servidor, lo que se mande, regístralo con la fecha que tiene ahorita el router. Entonces, por ejemplo, si yo mando otra vez un ping, vamos a ver si todavía están activados los pings. Aquí me aparece que si ya se envió un paquete de tipo ICMP, y si se dan cuenta ya también nos aparece que fue el 23 de julio a las 3:04 con 52 segundos. Y ya muy exigentes las milésimas. Me espero un momento, mando ping otra vez al router y se registra que hubo otro evento de ISMP, ahora a las 3:05 y con 12 segundos. Entonces, el reloj ya va avanzando correctamente. Ya se van registrando los eventos, ahora sí, con la fecha y hora que está pasando ahorita. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí, Sí. Bien, entonces. Y pues ya, muchachos. Ese sería Syslog a grandes rasgos. El sistema de logueo de monitoreo que tiene un router para poder checar los eventos que le llegan a él. Como ven, fácil o difícil para sus prácticas. Súper complejo. Yo mejor digo que no hay que hacerlo. por 2. Ah, sí está fácil. Fueron, ¿qué? 7 comandos, creo. A ver, uno. Nada más corte la grabación, profe, si ya terminó. Ah, sí, cierto. Gracias, gracias.